tardes. Estamos una vez más en estas jornadas tan interesantes y me había propuesto a la profesora Marta Moyano, que siempre ha hecho estos esfuerzos, estos sacrificios para llevarlas adelante, que conversáramos un poco sobre el año 19, que es el año donde San Martín estuvo la mayor cantidad de tiempo acá en San Luis, que no estuvo simplemente de pasada, sino que tuvo una permanencia, aunque hubiera sido obligada muchas veces, pero estuvo mucho más tiempo acá presente entre los puntanos. Bueno, entonces, aprobado ese punto, vamos un poco a pasar a desarrollar el tema, ¿no? El año 19 generalmente desaparecen los libros de historia, porque se ven los libros de historia la campaña de Chile, la batalla de Maipú, y después ya parece como que partió ahí nomás la expedición al Perú. Sin embargo, no fue tan rápido, hay un año, más de un año intermedio ahí, casi diría, inclusive diría 2 años en el medio de eso, hay como 2 años. Y en ese tiempo, que sería una parte del 18, el 19 y los primeros meses del año 20, eh, ocurren un montón de acontecimientos, un poco nos vamos a referir a eso, y esos acontecimientos tienen que ver con que después de la campaña de Chile, que resultó exitosa, termina con la gran batalla de Maipú, más de 1000 muertos, ¿no?, que fueron enterrados ahí en una fosa común. Eh, Después de eso, había que resolver algunos temas para poder armar y disponer la expedición que iba a ir hacia el Perú. Entre estos problemas estaba, primero, conseguir los fondos para reunir sobre todo la flota que era necesaria para dominar el Océano Pacífico, o sea, por lo menos en la parte correspondiente a la zona de Chile y del Perú. Por lo menos había que tener una flota allí que pudiera trasladar la expedición, ¿cierto? Para eso, muchas de las tareas que se hicieron en este tiempo tiene que ver con eso, conseguir nuevos barcos para poder llevar adelante eso. Y, en segundo lugar, dominar el Océano Pacífico. Para eso había una serie de tripulaciones, había gente para ese tema. Ahora, mucha de esa gente era contratados, eran personas que venían a luchar por la libertad de América, en otros casos, personas que eran confiables hasta cierto punto, y hasta cierto punto eran personas también medio aventureras, y que la seguridad total sobre lo que ellos podían o no hacer estaba ahí en duda, ¿cierto? Uno de los que se sumó, por ejemplo, era un lord inglés que fue expulsado, que fue separado de la Marina Británica, que era Lord Cochrane, que es una de las personas que va a tener una actuación destacadísima en el dominio del Océano Pacífico, pero después va a haber unos cortocircuitos ahí bueno, que no están dentro del tema que estamos viendo, pero lo vamos adelantando. El otro tema muy importante que se va a manifestar en esta época es el tema del conflicto interno que había en las Provincias Unidas. O sea, el tema que tenía el directorio, que era el gobierno que había en las Provincias Unidas, con las ciudades y unidades administrativas del litoral y de la banda oriental, que estaban con ideas diferentes a las que tenía el directorio. En esta época se van a extremar esas posiciones. ¿Por qué digo que se van a extremar? Porque, por un lado, el Congreso de Tucumán puede declarar la independencia, se traslada a Buenos Aires, va a elaborar la Constitución, la Constitución, que es la primera Constitución que se propone ante los pueblos de las Provincias Unidas, que era una Constitución muy elitista, muy cerrada,
una constitución que estaba preparada para un sistema de tipo monárquico, para una monarquía constitucional, si se quiere, pero lógicamente que este proyecto de constitución no iba a ser aceptado para nada en la zona del litoral por las ciudades, los pueblos del interior, que seguían una posición más de tipo republicana, que seguían una posición política, organizativa, administrativa muy cercana a la que había llevado adelante las colonias de América del Norte, o sea, lo que van a ser los Estados Unidos, ¿cierto? Y por lo tanto rechazaban cualquier tipo de desigualdad y cualquier tipo de planteo monárquico. Eh, Así que, bueno, esto se sumaba, estas diferencias en torno a la organización del país, se sumaba a la intervención de las tropas, el conflicto que se estaba presentando con el Imperio del Brasil, que había intervenido perdón, que todavía no era el Imperio de Brasil, en la zona, el Portugal, que había intervenido con las tropas en la banda oriental, que pertenecía a la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que era las Provincias Unidas, eh, y que esas tropas había sido en un momento de debilidad de las Provincias Unidas, cuando tenía sus ejércitos peleando en Chile, peleando en el norte, y entonces por esa debilidad habían los portugueses llegado hasta Montevideo, habían tomado Montevideo, habían logrado que una élite de Montevideo adhiriera y prestara juramento al rey de Portugal. Y entonces, bueno, esta pasividad que había desde Buenos Aires eh, eh, se veía muy mal por los dirigentes federales, que tenían como principal caudillo a José Gervasio Artigas y otros dirigentes de las actuales provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, ¿cierto? Entonces, ahora el directorio a su vez tenía una serie de conversaciones secretas, y después que van a ser llevadas ante el Congreso de Tucumán, también en forma secreta, porque el rey de España, Fernando VII, estaba preparando una flota que iba a venir a Buenos Aires. Y esto era una cosa sabida, porque esa flota estaba en la bahía de Cádiz, así que todos los viajeros que pasaban por ahí, que era el lugar clave para venir y para ir de América desde España, sabían perfectamente que había una flota enorme que estaba esperando ahí. Hasta inclusive el rey de España había contratado más de 40 transportes a Rusia para trasladar los soldados y los materiales que se iba a surtir la logística de ese ejército, un ejército muy grande. Bueno, este ejército después terminó yendo a Venezuela, eso es otra historia, pero durante toda esta época, todo este año, se insistía y parecía bien claro que venía para el Río de la Plata. Por lo tanto, en estas conversaciones, lo que el directorio, acuérdense que el director supremo era Juan Martín de Pueyrredón, estaba tramitando en secreto con los portugueses, era que que el directorio no iba a presionar a Portugal para que se retirara de Montevideo, de la banda oriental, a cambio de que Portugal cerrara los puertos del Brasil para esa flota. Así que si esa flota quería llegar desde Cádiz al Río de la Plata, iba a tener que venir en una sola corrida y no iba a tener refugio en ningún puerto de Brasil. Bueno, esto es una de las cosas que se estaba tramitando y que a su vez lo contrario, que era lo que pedían, exigían los dirigentes federales, Artigas y los otros dirigentes, Pancho Ramírez y Estanislao López, era que Buenos Aires le declarara la guerra a Brasil, a Portugal, que le declarara la guerra. Esto, bueno, era prácticamente imposible, San Martín lo dice en alguna de sus cartas, que era imposible, no había un ejército, no podíamos pelear en tantos frentes al mismo tiempo, aparte
Ellos iban a cerrar el Río de la Plata y Buenos Aires, con el puerto cerrado, la del desenvolvimiento económico iba a ser mucho peor. Bueno, la cuestión es que estos temas son los temas que dan marco a todo esto y, y también tenemos que tener en cuenta eh, algunos temas que parecen más pequeños, pero que también se podían haber convertido en un problema muy serio. Y acá vamos ya más a los temas puntuales que tienen que ver con San Luis, ¿cierto? Lo primero, que en el año 19 comienza con la sublevación de los prisioneros españoles en San Luis. Los prisioneros españoles, que había miles de prisioneros, estaban repartidos. En la provincia de Buenos Aires estaba el campo de las Bruscas, era un campo grande de prisioneros. Estaban los que estaban en San Luis y en Cuyo, porque también había en Mendoza, San Juan, sobre todo lo que eran los prisioneros de clase más baja, soldados, estaban en San Juan. Eh, los de que eran de clase más alta, que podían pagar y sostener y dar, eh, ¿cómo se llama?, donaciones para el ejército y todo eso, estaban en Mendoza. Por ejemplo, el obispo de Chile, que tenía que haber venido a San Luis, pagó y qué sé yo, y se quedó en Mendoza. Bueno, se les permitía a cambio de que los tipos pudieran aportar para el sostenimiento de los ejércitos. Bueno, y después había un campo grande también en el sur de Chile, donde se recluían los prisioneros. Por eso era tan importante la sublevación de San Luis, que se hubiera sofocado en forma dura, rápida, como hizo el pueblo de San Luis, que ustedes conocen. Ya hay mucho sobre este tema, se ha hablado mucho, hay muchos trabajos, incluyendo el del amigo Gutiérrez, ¿cierto?, sobre la sublevación. Ustedes saben que el pueblo de San Luis salió masivamente, una mañana muy sangrienta, muy dura, porque el pueblo estaba enojado con los españoles porque habían abusado de la confianza que se les había dado, ¿cierto? Entonces, bueno, por ese motivo no hubo piedad prácticamente en esos momentos de que se salió una cacería salvaje una vez que, aparte porque los españoles en el primer intento que hacen, ellos matan a 3 o 4 personas. Matan al ayudante de Dupuy, matan a otra persona en el cuartel. Entonces, bueno, pero la represión fue muy dura, incluyendo con muchos españoles que estaban presos y que no estaban en la sublevación. Y otros españoles que estaban con la revolución, que eran ciudadanos pacíficos, que estaban con la revolución y que no tenían nada que ver con la sublevación ni con nada y que también fueron atacados. Bueno, ¿eh? Discúlpenme, pero no le escucho bien. Un problema de... Bueno, bueno, sí, sí, sí. Sí, hay que ponerse en esos momentos que estábamos en plena guerra, estábamos en plena guerra. Y el tema era que los hombres que había en San Luis, la cantidad de hombres, ustedes saben que las mujeres, aunque estaba la pancha, pero normalmente no se movilizaban para la parte militar. Ahora, los hombres que estaban movilizados, parte de las milicias y todo eso, no igualaban siquiera la cantidad de prisioneros, confinados, todo eso, que superaba el número de 300. Y en cambio, los hombres que estaban, como estaba todo el mundo en los ejércitos en Chile, en otro lado, había, yo calculo, 250, 260, más 8 o 10 gauchos en la Poste Valde, 8 o 10 acá en el Chorrillo, ¿cierto? Entonces, ese era el temor de que una sublevación, teniendo en cuenta la gran cantidad, pues tenemos que tener en cuenta los prisioneros españoles, prisioneros había también del sector patriota, había gente sospechosa, había gente confinada, castigada, quiere decir por un delito penas menores, estaban los sacerdotes que estaban con el rey de España, que estaban presos en Santo Domingo. Bueno, en el convento de acá, sí, acá a 2 cuadras. Bueno, en realidad tenían la ciudad por cárcel, podían andar por la ciudad, se les hacía jurar que no se iban a rebelar y después podían circular por la ciudad. Tenían la obligación nada más que a tal hora se tenían que presentar
en el lugar donde ellos moraban, ¿cierto? Donde vivían, donde estaban ahí, el lugar sede de su prisión, se tenían que presentar a determinada hora. Bueno, entonces, esta sublevación, claro, fue tenida muy en cuenta en todos digamos así, las ciudades donde se estaban desarrollando los hechos revolucionarios. Y bueno, en todos lados se festejó, pero no en el lugar que tenía que ver con las personas que fueron castigadas, muertas durante la sublevación. O sea, en los centros donde estaban los españoles, en el caso de Lima, en otros centros virreinales, el norte de Perú, hubo una gran disconformidad y quejas por la forma en que había sido manejada la sublevación. Hasta el día de hoy, porque por ejemplo, algunos de los que fueron muertos en San Luis, que eran oficiales españoles tomados prisioneros en Maipú, muchos de ellos eran españoles nacidos en España, pero había otros que eran americanos. Por ejemplo, había 3 o 4 que eran de buenas familias, pero del sur de Chile, de Concepción, de esa zona. Entonces, al día de hoy, allá se recuerda a estas personas y todo que fueron muertas acá en San Luis. Bueno, así que bueno, San Martín fue avisado, ya venía para acá San Martín en esos primeros meses del 19 y apuró la vuelta llegó inclusive unos días después de la sublevación y, y él intervino ahí, por ejemplo, que le sacaran las cadenas al hermano de Ordóñez, el más chico, que, que estaba encadenado, que se lo iba a fusilar también. Eh, y él consigue, bueno, que después se le da la libertad porque se termina casando con una hermana de Pringles, ¿cierto? Así que bueno, ahora, a partir de ahí, ya estamos nosotros en el mes de marzo, abril. San Martín había trasladado a Cuyo la mitad del ejército. ¿Por qué? Porque un ejército muy grande no se podía sostener en un solo lugar. Entonces la mitad del ejército estaba en Chile, el Valle de la Aconcagua, repartido, diferentes regimientos en los pueblos, y la otra mitad estaba acá en Cuyo. Y en Cuyo estaba la parte principal más numerosa, era el regimiento 11 de Infantería, que estaba en San Juan. Después había el regimiento de Granadero a Caballo, que viene a San Luis, y después había el otro regimiento de caballería, que está en Mendoza, junto con una compañía de artillería, que quedaron en Mendoza. Bueno, estas tropas son las que tiene San Martín y que él está buscando y siguiendo que esta tropa esté preparada y lista para partir para la expedición al Perú. Y por eso se hace la remonta, se vuelven a tomar y ahí se van a incorporar al regimiento de granaderos la mayoría de los oficiales que hicieron la campaña del Perú. Se van a incorporar en ese momento, ¿cierto? El caso de Pringles, José Cecilio Luz Lucero y otros más, que después van a volver, después del año 24, 25, cuando vuelvan los granaderos del Perú. Ahora San Martín, con estos rumores de que viene la expedición española, se le empieza a pedir a San Martín que San Martín se traslade a Buenos Aires. Y eso le pide Pueyrredón y la situación está muy difícil por el problema que hay con la gente del litoral y el tema de que la constitución unitaria en algunos lugares es aceptada. En San Luis se jura la constitución, se acepta la constitución, se hace un juramento, pero en otros lugares es rechazada. A partir de ahí aparece otro problema. Eh, que en estos problemas se le plantea a San Martín que debe trasladarse a Buenos Aires. Pueyrredón inclusive le dice en una carta que él va a renunciar en cualquier momento porque se siente muy digamos así, apretado por todos estos problemas. Y San Martín ahí propone una comisión conciliadora que pueda intermediar, que pueda arbitrar entre el directorio y los dirigentes federales. San Martín propone, todo esto lo hace San Martín en contacto con los dirigentes del ejército,
que son los que forman la logia Lautaro, ¿cierto? Que son mitad argentinos, mitad chilenos. Bueno, ahí San Martín en esta comisión mediadora nombra a 3 personas, una de Mendoza, otra de San Juan, otra de San Luis, para que haga la mediación. Y de San Luis selecciona a José Santos Ortiz. O sea que San Martín ya había visto, si bien no lo tiene para otras tareas más dedicadas, puede ser más importante, pero San Martín ya había notado la capacidad que tenía José Santos Ortiz para avenir las posiciones, para lograr acuerdos, para poder dejar de lado un poco los roces y los enfrentamientos, ¿no? Y las discordias que había por diferentes motivos. Lamentablemente, San Martín se dirige también a los caudillos federales por notas y les dice que él no va a desenvainar su sable para las guerras civiles y le dice que ha propuesto esta comisión mediadora. Lamentablemente en Buenos Aires el directorio, que sabe el directorio que Artigas está muy, muy ajustado, porque los portugueses lo han derrotado en 2 o 3 combates y tiene que cruzar Artigas para Entre Ríos. Entonces el directorio, y de acá tienen las tropas del directorio que están en Santa Fe, entonces el directorio cree que no es necesario esta comisión mediadora y le dicen a San Martín que se quede tranquilo, que en poco tiempo más van a terminar, van a destruir a los disidentes federalistas, a los dirigentes federales. Bueno, esto no fue así, lamentablemente, no fue así, no solamente no fue así, sino que todo lo contrario, el aire que le quedaba a los dirigentes federales todavía era muy fuerte, a tal punto que unos meses después van a atacar Buenos Aires y van a derrotar a las tropas del directorio en la batalla de Cepeda y se va a disolver el directorio, ¿no? Bueno, pero en ese momento San Martín hizo el intento de esta comisión mediadora. El otro tema, porque mientras San Martín está buscando acercar posiciones, se recluye en la chacra de él en Mendoza. San Martín ya tenía este terreno que se lo había obsequiado el cabildo, las autoridades mendocinas, después de los triunfos de Chacabuco, Maipú, y San Martín había podido armar ahí unas construcciones, tenía su chacra, tenía una viña, así que se sentía muy bien ahí en Mendoza, y San Martín está recluido ahí, bueno, y ya está casi decidido a irse para Buenos Aires. La renuncia de Pueyrredón en junio hace que se vio aparentemente muy presionado por todo este tipo de inconvenientes, y entonces San Martín, el que queda después de Pueyrredón, el oficial del directorio, que creo que es Irigoyen, empieza las cartas apremiándolo a San Martín a que vaya a Buenos Aires a hacerse cargo de la defensa de Buenos Aires. O sea, que dan como un hecho ya que va a venir la tropa española. Y encima también le solicitan a San Martín que él haga resuelva él el tema de que la flota patriota que está en el Pacífico, la flota que está en el Pacífico, que ha derrotado a los españoles en varios combates, que ha ocupado, tiene ya varios barcos, que dé la vuelta y que pase al Atlántico para enfrentar a la tropa española. Bueno, esto San Martín lo consulta, pero acá viene un tema que en la historia argentina se ha expuesto de otra forma, ustedes saben, por la influencia que ha habido de grandes historiadores, que históricamente han dado una versión de los hechos, pero que no se compone con toda la cantidad de información que hay, ¿cierto? Se da como que San Martín es el que decide, el que toma las decisiones, pero en realidad hay un poder más grande que San Martín, que es la logia Lautaro. Y la logia está integrada por 2 decenas de altos oficiales. La mitad son de las Provincias Unidas, o sea, argentinos, y la mitad son chilenos. En esta logia están desde O'Higgins, que es el presidente de Chile, Cochrane y otros generales y jefes que estaban en el ejército allá, como algunos de este lado, que estaban de este lado, como Alvarado, por ejemplo, que estaba en Mendoza, y también está en la logia uno de los grandes amigos de San Martín, que es el general Guido.
que todavía no era general, era coronel. O sea, la logia estaba formada por 20 altos oficiales que eran los que dirigían todas las estrategias. Ahí se decidía, se arreglaba, se votaba. Bueno, la logia tiene una reunión. Hay varios de los documentos de la historia del Libertador que está la reunión esta, donde se trata si la flota va a pasar al Atlántico o no va a pasar. Y en esta reunión, ¿qué se hace? No se llega a un acuerdo, porque están las opiniones muy divididas, y entonces se decide dejar en manos de la autoridad más importante que había en ese momento, que era Bernardo O'Higgins, el presidente de Chile, que él disponga qué hacer. Bueno, y finalmente entonces la resolución es que la flota no vaya al Atlántico, que no venga en auxilio de Buenos Aires. Y esto se explica porque en las discusiones que hay allí, hasta el mismo Guido le explica y le cuenta a San Martín y le dice no es conveniente, porque dicen que es mucho más fuerte atacar Lima y tomar Lima para que caiga el poderío español y no ir a defender Buenos Aires. Porque si cae Buenos Aires, las tropas argentinas tienen que retirarse al interior y que después van a reconquistar Buenos Aires. En cambio, el golpe que se va a dar a Lima es mucho más fuerte. Bueno, y ahí tiene que ver mucho lo de Cochrane, que Cochrane había convencido en un momento dado a la autoridad chilena que no era necesario San Martín y el ejército y que él podía tomar Lima. ¿Por qué? Porque tenía un montón de armas nuevas que tenían los ingleses, que eran cohetes y todo eso, y hace el intento Cochrane 2 veces de querer tomar la ciudad de Lima y no puede y la cosa no le sale bien. Bueno, entonces en medio de todo esto, San Martín llega a San Luis, llega queriendo ir a Buenos Aires, queriendo pasar a Buenos Aires, pero ¿qué pasa? La ruta está cerrada por las tropas de Estanislao López. Han cortado la ruta y entonces él no puede pasar. La segunda vez que San Martín, entre agosto y septiembre, intenta cruzar es cuando se enferma acá en San Luis. Y entonces está internado acá en San Luis. Bueno, y ahí es interesante ver que, bueno, por dónde se movía San Martín en San Luis en esos años, ¿cierto? En este año, ¿no? San Martín vivía en la casa de Dupuy, que es la casa de los Osorio, ¿cierto? Donde está ahora la Catedral de San Luis. Ahí era atendido. También San Martín estaba diariamente, casi todos los días de visita, en la casa de los Adaro, que era la otra casa donde había una familia muy ligada a él, que era donde se hospedaba Remedio de Escalada, ¿no? Que estamos hablando ahora de la calle General Paz, la casa que está en General Paz y Ayacucho, ¿cierto? Que todavía está la casa ahí, pese a que el intendente Porcino le hizo cortar ¿cómo se llama? Ahí la esquina, le hizo hacer en la esquina el corte ese de la esquina, el corte bisel, ese que hay en la esquina. Bueno, así que bueno, San Martín se movía ahí, se movía otro amigo de San Martín, era ahí donde está actualmente la Casa de Gobierno Vieja, en la calle 9 de Julio, y casi llegando a, a Rivadavia estaba la pulpería de Pueyrredón, ahí era donde paraban los Pueyrredón, el hermano de Pueyrredón ya en este momento no estaba en San Luis, pero el que sí estaba era el hermano, que era el segundo jefe en San Luis. O sea, primero era Dupuy y después estaba José Cipriano Pueyrredón, coronel José Cipriano Pueyrredón. Tenía la pulpería ahí, así que son los lugares donde San Martín seguramente ha estado en el Cabildo, que ustedes saben que estaba donde está ahora la Casa de las Culturas, en la Casa San Martín. Seguramente ha estado también en el Fuerte, que estaba ubicado en la esquina de San Martín y Pringles, al frente del Banco Nación. Seguramente ha estado también donde estaban presos los sacerdotes, en Santo Domingo. Santo Domingo, donde estaban los sacerdotes presos, ahí había un cura Coria, que era uno de los patriotas más destacados que estaba cuidando a los otros sacerdotes, ¿no? Estaban los curas que estaban con la revolución, claro. Así que bueno, y también San Martín seguramente ha ido, aunque no tenemos pruebas, ha ido a las chacras,
donde estaba preparándose el regimiento de granaderos. Exactamente, claro. Entonces, ¿eh? No, no, estamos hablando porque él era recibido, agasajos, que él andaba en esos lugares. Claro, claro, bueno, sí, sí, compartimos, sí, compartimos que él tiene que haber ido a las chacras, sí, 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 compartimos que sí, claro. Pero vamos a aclarar, porque tenemos que aclararlo, porque si no viene una persona que tenemos alumnos y gente que investiga, dice, profe, yo quiero investigar eso, el San Martín en las chacras. No, no, hay que decirle, mirá, no hay nada, no hay ninguna prueba, pero lo damos por sentido común, lo damos sentado. Claro, pero ahora usted me dice, ¿San Martín estuvo en los Adar o no estuvo? Lo que pasa es que era una crónica de las visitas esa, por gentileza, él tiene que haber estado. Claro, más vale que ha visitado a las principales familias, que lo agasajaron a él o a su señora al pasar por San Luis, y tiene que haber hecho una visita. Era una cosa igual que el cabildo. Bueno, que ha recibido algún agasajo en el cabildo, bueno, eso sí puede haber alguna prueba. Y San Martín estuvo enfermo, estuvo enfermo casi todo el mes de septiembre estuvo en San Luis. Estuvo casi todo el mes de septiembre. Bueno, y bueno, ¿quién lo atendió? Había un médico en San Luis, que después lo mandan también a Mendoza, que lo atiende a San Martín allá, el doctor Gómez. Bueno, no había ningún médico puntano recibido, todos estos médicos eran todos de afuera, ¿cierto? El primer médico puntano el primer médico puntano, creo yo, es el hijo de José Santos, Ortiz Vélez, Pedro Ortiz Vélez, que estaba casado con la hija de Vélez Arfi. Ese Pedro Ortiz Vélez es el primer médico diplomado de acá de San Luis, ¿no? Aunque no ejerció tampoco acá. Bueno, entonces, bueno, eh, San Martín septiembre estuvo prácticamente acá en San Luis. El doctor Juan Carlos A dice que acá San Martín toma la decisión de ir al Perú. Pero en realidad esa es una decisión de la logia. La logia decide, porque ya se había limpiado todo el Océano Pacífico, estaba todo listo, decide ir al Perú. Y San Martín no puede, lo dice ahí en algunas cartas, dice, ¿para qué hemos hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora si no vamos a ir al Perú? Todo se lo lleva el diablo, si no cambiamos, no, tenemos que ir al Perú. Así que bueno, así que es el tema de San Martín en el Perú. Y San Martín cuando vuelve a su chacra de Mendoza, estaba muy enojado él porque la cosa no se estaba dando bien, por todo lo que estaba pasando, por todas estas crisis. Así que en agosto Santa Fe produce el Estatuto Republicano, que ese estatuto es como una constitución provincial que sigue la República, sigue el choque con Buenos Aires. Y en noviembre, los primeros días de noviembre, cuando lo toman preso a Belgrano, que lo toma preso un gobernador de Tucumán y lo manda preso para Buenos Aires, Belgrano estaba enfermo y todo eso. Bueno, cuando San Martín se entera, dice, bueno, tenemos que tomar una resolución rápida y retirar las tropas, porque él veía la oleada de federalismo que estaba avanzando por todos lados. Y esto estaba avanzando, que yo lo explico en mi libro, por dos cosas. Uno, por el gran cansancio de tantos años de guerra. Y lo otro, porque que está ligado con eso, es las contribuciones de guerra. Entonces, mucha gente no era reclutada en los ejércitos, no se la premiaba para que usara las armas ni nada por el estilo, pero tenía que poner las contribuciones. Entonces, esto planteó, ya estamos en 10 años de conflicto, estamos en 10 años. Entonces, bueno, había un agotamiento muy grande. Entonces, el crecimiento del federalismo tiene que ver, está bien, están todos estos manejos de las logias, todas estas roscas y trenzas que hacían que muchas veces la gente del interior no tuviera un representante local, sino que tuviera que dejar que fuera un representante de otro lado, porque era una persona de la logia.
Entonces, bueno, esto establece toda una disconformidad. Pero yo creo que abajo hay una disconformidad mucho más grande que tiene que ver con todos estos años de guerra, el agotamiento, ¿no?, de todas estas guerras. Y entonces, sí, ¿por qué fue Puigdemont? Claro, porque, bueno, pero Puigdemont es una estrategia mucho más grande. La logia dice, acá tiene que haber una persona nuestra que vaya, que esté al frente en Buenos Aires, que trabaje para que se haga la expedición al Perú. Una estrategia tremenda. Y entonces va a Puigdemont, lo designan a Puigdemont, la logia arma todo esto. Y, no, y claro, algunos dirigentes de San Luis empiezan, pero se enfrentan con todo el poder de la logia. Diga que San Martín dijo, no, son unos discos, lo que sé yo, los manda castigados a Mendoza y los tiene allá unos días. Bueno, y le resuelven de ese tema. Porque San Martín entendía que las razones que ponían los puntanos, dicen, ¿cómo no va a ir un hombre de San Luis? ¿Qué sé yo? Pero bueno, pero la estrategia era una estrategia grande, general, hay que entender las diferentes posiciones, ¿no? Cosa que los historiadores muchas veces nos vieron. Porque los que estaban con San Martín y con las campañas libertadoras trataron muy mal a los federalistas, a los federales. Y los otros, que eran muy federalistas, a su vez, también trataron muy mal la estrategia de San Martín o de la logia. Bueno, pero hay que entender las diferentes posiciones que se dan acá. Y bueno, y ahí San Martín toma la decisión clave y dice, bueno, vamos al Perú. Que algunos lo ven como que es una traición a Buenos Aires, pues después Buenos Aires lo va a perseguir, Rivadavia y todo eso le van a querer cobrar el hecho de que él se fuera para allá. Otros dicen que no, que el gran espíritu americanista de San Martín permitió salvar la revolución y que la revolución avanzara y que se pudiera liberar América. Bueno, que compartimos esta segunda posición, por supuesto. Así que bueno, esto es más o menos lo que pasó en el año 19, así que seguimos conversando, yo doy por terminado acá y seguimos conversando las consultas o las preguntas o las reflexiones que ustedes quieran hacer sobre esos momentos, ¿cierto?